Bien, continuando con el programa de formación en ciencias ambientales, el día de hoy nos toca ver la sesión número 4 sobre degradación de suelos, para lo cual hemos invitado al ingeniero Daniel Calagua Chévez, el cual es experto nacional en contaminación de suelos. Ingeniero agrónomo con estudios de maestría en conservación del suelo y manejo forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estudios de suelos en países como México, Canadá y España. Pasantías en Colombia, Chile, República Dominicana y Ecuador. Especialista en calidad del suelo del Ministerio del Ambiente desde 2008 al 2018, donde participó en la elaboración de los estándares de la calidad ambiental del suelo, guías para muestreo de suelos y guías para planes de descontaminación de suelos. Además, ha sido docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina y es actualmente docente de las Escuelas de Geografía e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, sin más que decir, recibamos con fuertes aplausos al ingeniero Daniel Calagua. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el título que tenían ustedes en el programa era contaminación de suelo, pero me parece bien degradación de suelos porque es mucho más completo. La degradación de suelos es mucho más amplio y es cierto, en realidad, si nosotros nos abocamos solamente a contaminación del suelo, estamos reduciendo la problemática a un tema muy ligado a la parte química del suelo, ¿no? A los componentes químicos o a las reacciones químicas del suelo. Sin embargo, la degradación puede ser mucho más amplia. Y la degradación puede ser desde un aspecto muy natural a un aspecto muy antropogénico, ¿no? Entonces, tengamos muy en claro que la degradación del suelo es un aspecto mucho más amplio que la contaminación. En otras palabras, la contaminación estaría involucrada dentro de la degradación del suelo. Y para eso, las sesiones anteriores ya habíamos dado un avance sobre este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a retomar una visión de las sesiones anteriores para revisar el tema de la degradación. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, nosotros estamos teniendo solamente la parte química, ¿no?, dentro de lo que sería el sitio contaminado, y el aspecto físico y biológico dentro del sitio no contaminado, pero ambos corresponden a un área degradada, ¿no? Entonces, si en este momento solamente nos enfocamos a la contaminación del suelo, estaríamos viendo solamente la parte superior, que sería toda la manifestación de las reacciones químicas y los componentes químicos que se agregan al suelo. Pero dejaríamos de lado toda la parte física y la parte biológica del suelo, que también comportan una degradación del suelo, ¿sí? Entonces, esto es discutible. Esto lo elaboramos con un grupo de técnicos, de especialistas en el ministerio, con la finalidad de poder enfocar un programa presupuestal. Un programa presupuestal, ustedes saben, el MEF, busca cerrar brechas y entonces identifica los problemas. El problema identificado era sitios contaminados por la minería informal y legal. Entonces, al tener ese tema de la contaminación por la minería informal y legal, estábamos abordando el tema más químico, ¿no? Y sobre todo ligándolos a los convenios internacionales que tiene el país y que es vinculante, como el caso del mercurio. Entonces, definitivamente nosotros estábamos en el tema de los aspectos químicos y no abordábamos la parte física ni la parte biológica, ¿no? Y ese es uno de los temas que en realidad han quedado sin mayor atención. O sea, quienes están monitoreando la erosión de suelos. No hay ningún ente que haya reemplazado a la ONER, que en su tiempo hizo toda la evaluación de la degradación de suelos por erosión hídrica, ¿no?, en las cuales incluso a nivel nacional dio las cifras de erosión leve, moderada y fuerte, ¿no? Y comenzó a hacer todo un trabajo que desgraciadamente quedó ahí cuando pasó a ser INRENA, y después de INRENA ya desapareció un organismo tan importante en la evaluación de los recursos naturales. Pero bueno,
Entonces, tenemos una parte física y la parte biológica, que es lo que todavía diríamos que estamos en pañales. No hay muchos trabajos sobre la contaminación o sobre la degradación del suelo por los aspectos biológicos, porque en sí es bastante complejo, ¿no? Quienes ya hemos llevado el curso de edafología o el curso de degradación de suelos, ya podemos entender que el edafón es toda la parte viva del suelo, ¿no? En algún momento lo vamos a tocar ahora, pero el suelo, si nosotros hacemos un corte, ¿no?, de la superficie del suelo hacia la profundidad, hasta 1,20 m, que es lo que se pide para hacer un estudio de suelo, un estudio científico del suelo, nosotros encontramos una primera parte que es el edafón, y ese edafón es la materia orgánica viva. Si nosotros extraemos y cultivamos, nos van a salir algas, hongos, actinomicetos, ¿no?, bacterias de diferentes naturaleza, de diferentes tipos, tipologías, vidas, ciclos de vidas, etc. Todos estos organismos son los responsables de la parte viva del suelo, de transformar la materia orgánica, de inmovilizar muchos de los elementos, ya sea nitrógeno, fósforo, carbono en los ciclos biogeoquímicos, ¿no?, o también son los responsables de inmovilizar algunos componentes contaminantes como los metales pesados. Reaccionan con los metales pesados, los tienen allí y ya no, la actividad del metal pesado se reduce, ¿no es cierto? Entonces, mucha de la resiliencia del suelo, que también lo vamos a ver, se debe a estos microorganismos que están viviendo en la superficie del suelo. Ahora, no es exclusividad de la superficie del suelo, hablamos de la mayor cantidad, del edafón, ¿no?, que es casi el 20% en volumen de todo el suelo, que está allí constituido por organismos vivos. Pero a medida que nosotros profundizamos, disminuye esos organismos vivos, pero aparecen otros organismos. Tal vez los primeros organismos superficiales son aeróbicos y van disminuyendo conforme vamos profundizando a los microorganismos anaeróbicos, porque obviamente hay menos cantidad de oxígeno en profundidad en el suelo. Pero todo vamos a tener una cantidad de microorganismos que son la parte biológica que también puede contaminarse. Es decir, y esto comparto con ustedes una preocupación de un profesor en la agraria que, fíjense que algo que era tan natural, podríamos verlo en forma natural y en su momento otros especialistas lo veían en forma natural. Se había extraído cepas de Rhizobium. Ustedes ya saben que el Rhizobium es una bacteria que fija nitrógeno, ¿no es cierto? Y se asocia con algunos vegetales como las leguminosas. Entonces forman nódulos en las raíces y son las responsables de tomar el nitrógeno del ambiente, de la atmósfera, y se lo disponen, ¿no?, a la planta. Entonces la planta solamente tiene que absorber nitrógeno a partir de estos nódulos formados en sus raíces, ¿no? Entonces ahí hay una economía, ¿no?, de este elemento, ¿no?, porque hay un elemento vivo que está haciendo ese circuito, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando teníamos esas cepas que eran gran fijadoras del nitrógeno, se dijo, ok, cultivémoslos in vitro, las liofilizamos y las comenzamos a vender, ¿no? Y comenzamos a difundir. Todo aquel que siembre frijoles puede asociarlo con estos Rhizobium y van a tener una alta producción, ¿no? Y se hizo algunas pruebas y en efecto, sí, se tenían algunas pruebas. Pero después el profesor dijo, no se puede vender este producto a cualquier agricultor, ¿no?, y en cualquier parte del país. Y todo el mundo le decía, oye, ¿pero qué? Si ahí tienes la mina de oro, ya hemos descubierto, ya tienes todo el proceso, ya puedes vender estos microorganismos y son benéficos porque van a fijar el nitrógeno. Y agarró y dijo, bueno, ¿y qué pasa si es que yo llevo estos Rhizobium, que son muy buenos fijadores de nitrógeno y que lo hemos descubierto aquí en la costa, lo llevamos a la sierra, lo llevamos a la selva, y allá tenemos otras cepas que no las hemos estudiado y que pueden tener mayor capacidad de fijación de nitrógeno?
estaríamos desplazándolos, porque nosotros vamos a llevar un producto que se va a masificar. En consecuencia, comenzamos a generar, ¿no?, un repliegue de estos microorganismos en el suelo, ¿no? Entonces, yo estoy contaminando el suelo. Y no entendíamos, pero no estás contaminando, estás poniendo un organismo vivo. Pero no, estoy hablando de la ecología del suelo. Fíjese lo complejo del pensamiento de ese profesor, porque se pasaron. Bueno, estaba hablando de cómo un organismo introducido en un ambiente diferente podía desplazar a otros organismos de la misma raza, de la misma especie, pero de diferente estrella. Entonces decía, no se puede hacer eso. Pero fíjense, eso dentro de lo que para nosotros consideramos que era normal. Ahora imagínense ustedes lo que ha pasado en Independencia, con el Aniego, con las aguas hervidas, San Juan del Lurigancho, ¿no? San Juan del Lurigancho. Imagínense la cantidad de bacterias, la cantidad de microorganismos que han quedado en el suelo, ¿no?, en los jardines. Los niños siempre tienen la particularidad de estar, ¿no?, jugando con tierra, o muchos de ellos tienen la posibilidad de llevarse tierra a la boca, según dicen, por deficiencia de minerales. Pero imagínense cuántos microorganismos han quedado en ese suelo. Entonces, hay una necesidad de comenzar a trabajar también la parte de la degradación del suelo por efecto de invasiones de otros microorganismos que son exógenos a ese ambiente, ¿no?, y que no lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces tenemos un problema de degradación que es mucho más amplio que el de contaminación. Y uno de los problemas que siempre lo vamos a tener, y bueno, en el caso de Perú es permanente, es el problema de erosión de suelos. Fíjese, ya anteriormente, no recuerdo si en las sesiones o en clases anteriores, hemos dicho que la erosión de suelo es un proceso totalmente normal, la erosión geológica, proceso totalmente normal a este juego de crecimiento de la orogenia y la destrucción de la orogenia. Eso es normal en la Tierra y ya le hemos conocido su historia. La cordillera de los Andes, que ahora la podemos constatar, no es que permanentemente haya estado, sino anteriormente era la cordillera hercínica. Creció la cordillera hercínica, desapareció por procesos de erosión. Después la cordillera del Malm, que no está bien estudiada en nuestro país, pero que aparentemente el Cerro Balcón en Moquegua es un rezago de lo que podía ser la cordillera del Malm, que también fue erosionada, y después apareció la cordillera de los Andes, ¿no?, en sus 3 periodos de crecimiento. Pero fíjese, está sometida a problemas de erosión. ¿Han visto los huaicos que se están sucediendo en Aplao, Chincha? Son problemas que están ligados al tema de la erosión. Es un problema geológico. Lo que pasa es que nosotros lo aceleramos, ¿no? Y es más visible porque nos ponemos en el lugar donde va a discurrir. Entonces, por eso es. De lo contrario, seguramente que nosotros ni le haríamos caso, pero sí se sucedería ese problema. Entonces, hay un problema de erosión. Y ese problema de erosión puede ser natural, que es lo que les estoy explicando, ¿no?, con la erosión que le llamamos geológica. Y puede ser antrópica cuando nosotros participamos en esa erosión, aceleramos el proceso de erosión, ¿no?, que justamente lleva el nombre de erosión acelerada, ¿no? Esta erosión puede ser afectada, o la velocidad de la erosión puede ser afectada por el tipo de terreno, por la cubierta vegetal, el clima de la zona y los usos humanos que hacemos de ese espacio, ¿no? El tipo de terreno, los tipos de suelos, si los suelos son mucho más deleznables, si nosotros lo ocupamos, lo utilizamos, cuando la recomendación es no utilizarlo, porque son vulnerables, entonces nosotros podríamos acelerar el proceso de erosión. La cubierta vegetal, que es una defensa de la naturaleza por proteger la naturaleza, el espacio, el sitio, ¿no? Ustedes saben que los ecosistemas siempre tienden a la complejidad para poder buscar una mayor resiliencia. La cobertura vegetal es el aliado para evitar la degradación del suelo, la erosión del suelo. Pero si yo cambio la cobertura vegetal, entonces acelero el proceso de erosión, y eso lo estamos viendo. Hace, ¿cuántos años? 10 años, no, más, 20 años, cuando estaba haciendo mis prácticas en San Ramón, no había problemas de erosión. Pichanaki era el vergel, un paraíso. San Ramón era muy, muy tranquilo.
pero la presión demográfica fue generando una ocupación de las zonas mucho más altas, de las cimas, de las colinas, ¿no? de las elevaciones, destruyeron todo el bosque y ahora vayan a ver cómo están los suelos erosionados, ¿no? Y se han generado problemas de avalanchas que han modificado, incluso la San Marcos ha ido a estudiar el Tulumayo, cómo se modificó la fisiografía del valle del Tulumayo cerca a San Ramón, ¿no? Entonces, nosotros cambiamos la cobertura vegetal sin saber el rol que está cumpliendo en ese espacio y generamos un proceso de erosión. El clima de la zona, si bien es constante, la clase anterior de recursos naturales decíamos que el clima es un recurso natural, ¿no? Sí, cuando lo vemos y lo sabemos aprovechar, pero si no sabemos cuál es el funcionamiento de las condiciones climáticas en un ambiente y le quitamos a alguien que mediatiza el clima como la cobertura vegetal, entonces simplemente le conocemos la verdadera cara del clima que va a generar el proceso de erosión, el proceso destructivo, ¿no? Y los usos humanos es, yo no puedo utilizar una tierra que está clasificada para producir pasto y sembrar papas o sembrar maíz. ¿Por qué? Porque estoy exigiéndole a ese terreno una capacidad que no la tiene, ¿no? Entonces estoy haciendo un sobreuso de ese espacio, ¿no? Y al hacer un sobreuso simplemente estoy deteriorando a ese suelo, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos la erosión, esa erosión puede ser hídrica, nival, eólica o por gravedad, ¿no? La hídrica por salpicaduras, una simple gota de lluvia, ¿no? Que viene con una energía cinética, ¿no? Propiciada por la caída libre y la atracción de la gravedad, simplemente hace este efecto, el efecto splash, que destruye toda la estructura del suelo, ¿no? El suelo está estructurado, hay una agregación de suelo, se destruye y se va formando una costra en la superficie del suelo. Al formarse esa costra, ya no hay porosidad, no hay infiltración, no hay percolación y en consecuencia el agua comienza a discurrir con mayor facilidad sobre la superficie. La escorrentía superficial. Se produce la escorrentía superficial, una pérdida de los nutrientes del suelo y una destrucción del suelo, ¿no? Consecuencia, vemos las cárcavas, ¿no? Que comienza con un simple surco, ¿no es cierto?, en una ladera, después se convierte en cárcava, o tenemos estas terracetas que son el hundimiento paulatino que se va dando en estas laderas por el bajo soporte que tienen, digamos, por el agua que se infiltra, ¿no? Y que va removiendo. En consecuencia, fíjense, nosotros tenemos que este recurso natural tan escaso en nuestro país, recurso, el suelo productivo, comienza a disminuir simplemente porque nosotros no sabemos manejarlos o no sabemos los procesos que se dan en un espacio dado, ¿no? Siguiente. Hablé de resiliencia. Entonces, no es que el suelo sea ese depósito que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo en la zona rural y llevamos toda nuestra basura y la tiramos ahí, como que si el suelo se encargara de digerirlo, ¿no? Es cierto, tiene una resiliencia, cierto que puede hacer filtración de las aguas que están contaminadas, cierto que puede digerir cierta materia orgánica, pero eso dependerá de sus características inherentes del suelo, ¿no? Y de qué cosa estoy haciendo en ellos, ¿no? O sea, si yo lo convierto en un botadero, señores, ese suelo se va a contaminar. Por eso se habla de una contaminación por residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una filtración de toda esa materia orgánica, ¿no? Hay materiales que se van descomponiendo, ingresan al suelo y reaccionan al suelo, porque el suelo no es un simple cúmulo de material, de roca triturada, ¿no? Y que está ahí, no, el suelo es un ente vivo. Y no se lo digo yo por ser especialista y puedo caer en chauvinismo, no, es un ente vivo. Y es un ente vivo porque da vida. Ustedes ponen una semilla y la semilla va a crecer y va a nutrir y va a formar un árbol, ¿no? Y ese árbol es parte de todas las mecánicas que existen en el suelo, sean físicas, biológicas, químicas, termoquímicas, etc. Entonces, esas características son los que le dan resiliencia al suelo. Y esa resiliencia hace que el suelo tenga una capacidad amortiguadora de las cosas que nosotros hacemos sobre ello. Pero no abusemos.
¿no? Hay que ver hasta dónde el suelo puede soportar el que nosotros estemos manipulándola o estemos incorporando sustancias xenobióticas, material que el suelo no lo reconoce porque son materiales que nosotros los hemos producido en laboratorio y que no se han producido en la naturaleza, ¿no? Y esto nos va a dar la calidad del suelo, ¿no? Entonces vean ustedes aquí, en este gráfico, las fincas orgánicas juegan tienen factores muy importantes como el caso de la materia orgánica, ¿no? La densidad aparente del suelo, la diversidad de árboles, la diversidad de cultivo, diversidad de hormigas, o sea, la parte viva del suelo. Todos esos son componentes que de una u otra manera van a darle al suelo esa capacidad de poder resistir a todos los efectos que van a sucederse si es que nosotros estamos manipulando al suelo, ¿no? El suelo va a responder, ¿no? Va a responder y va a responder en la medida de sus características y en la medida de cómo yo intervengo en ese suelo. Siguiente. Ahora fíjense, yo puedo tener suelos altamente resilientes, ¿no? Que se recuperan rápidamente, tienen una alta amortiguación, como suelos no resilientes que no se recuperan aún con el cambio de uso del suelo. Es decir, estuve haciendo agricultura, ¿no? Y el suelo comenzó a degradarse y dije, oye, se está degradando el suelo. Entonces, mejor dejemos de hacer agricultura y hagamos otra actividad y le ponemos pasto, ¿no? Y esos suelos han sido tan afectados en su capacidad que tampoco responden a ese cambio de uso. Entonces, tendríamos a un suelo no resiliente, ¿no? Entonces, todo esto es parte de una visión que nosotros no podemos olvidarnos de incorporarlos en el manejo del suelo, en la visión de levantar la capacidad de un territorio para saber si va a poder incorporarse, planificarse, ¿no? Aspectos productivos en la medida de lo que nosotros queremos. Tenemos que mirar primero, ¿no? Las condiciones del territorio y en este caso del suelo para saber si realmente yo voy a obtener lo que yo quiero, ¿no? O sea, debe haber aquí una conjunción entre mis deseos, ¿no? Y la capacidad que tengo en el territorio y en específico del suelo. Entonces, factores y procesos que afectan la resiliencia, miren, vienen desde la formación del suelo, ¿no? El suelo tiene una génesis y en su génesis tiene factores de formación del suelo y tiene procesos de formación del suelo, ¿no? Los factores de formación del suelo tienen los organismos, el clima, el tiempo, la topografía, el material parental, ¿no? Entonces, ellos le van a imprimir un carácter al suelo que ese carácter lo va a heredar y le va a dar las posibilidades de ser resiliente o no serlo. ¿Estamos? Pero además de estos factores de formación, vienen los otros procesos que se van dando durante todo el tiempo de desarrollo del suelo, ¿no? Por eso hablamos de que los suelos pueden llegar para formarse, pueden tener 1 millón de años para llegar a formar un vertisol o un multisol, ¿no? O simplemente un horizonte A de un suelo, de un entisol, que necesita 100 años, ¿no? Solamente la primera parte del suelo, ¿no? Entonces, pero ellos se obedecen a condiciones de adición, de removimiento, bueno, la resiliencia como resultado, de traslocaciones y de transformaciones que se dan a partir de todos los materiales que intervinieron en la formación del suelo y los que se van agregando y los que van reaccionando. Todo esto es un conjunto que nos va a permitir determinar la resiliencia del suelo. Entonces, fíjense, quienes de una u otra manera tengan que ver con el suelo, ya sea ingenieros, ya sea, bueno, ingenieros civiles, los geógrafos, los biólogos, ¿no? Los forestales, en fin, todas las carreras que tengan que ver con el suelo, deberíamos de tener ese enfoque de saber que el suelo, ¿no? Es una entidad que está permanentemente evolucionando y que está generando una capacidad de respuesta al medio, ¿no? Pero esa capacidad de respuesta al medio también dependerá de sus características genéticas de origen, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tenemos
que mirar el territorio y dentro del territorio mirar al suelo, porque sobre ese suelo nosotros vamos a planificar nuestras obras, nuestras acciones, no los procesos que vamos a realizar en ese determinado espacio geográfico. Siguiente. Bueno, contaminación ambiental, yo creo que ya lo sabemos, ¿no? La presencia de organismos, de presencia de sustancias químicas, de energía inclusive, ¿no? en el suelo o en el ambiente, y el contaminante es justamente todo el componente que hace posible que una vez incorporado al factor ambiental o al ambiente, obstaculice sus procesos normales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos allí la contaminación ambiental como término general, el contaminante como el vector, ¿no? Que va a obstaculizar el proceso, ¿no? Y podríamos nosotros nuevamente hablar de una contaminación natural o una contaminación antropogénica, ¿no? Es decir, hecha por el hombre. Pero vean ustedes que aquí la actividad antropogénica, ¿no? Puede alcanzar proporciones mundiales, puede tener aspectos políticos, pueden tener aspectos económicos, científicos, tecnológicos y hasta culturales, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos hemos desarrollado y hemos formado nuestra cultura se va a reflejar también en la forma como nosotros impactamos en el suelo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros segregamos la basura en casa? Muy poco. Entonces mezclamos todo, mezclamos vidrio, mezclamos residuos orgánicos, no orgánicos, ¿no? Etcétera, y todo el camión de basura se lo lleva, y como no tenemos rellenos sanitarios, ¿no? Bien constituidos, van y lo botan en un espacio, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, o en un botadero, ¿no es cierto? Entonces el suelo que recibe todo eso, ¿no? Todos los materiales, lo que él puede degradar y lo que no puede degradar, ¿no? Pero eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, el tema de la contaminación ambiental es un tema que deberíamos de enfocarlo también desde la visión personal o la visión familiar o la visión comunitaria de cómo nosotros miramos nuestro ambiente o miramos en este caso particular al suelo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes la contaminación, aspectos políticos, económicos, tecnológicos, científicos, culturales y sociales, ¿no? Y allí tenemos que las causas principales pueden ser todas las actividades productivas. Y yo diría que sí, en efecto, si nosotros comenzamos a ver la historia de la contaminación, el hombre no es que contamina porque quiere contaminar al ambiente, ¿no? Es los subproductos de sus actividades antropogénicas. Hace agricultura y destruye las partes forestales, ¿no? Hace agricultura en suelos que no son los más convenientes y ya comenzó a hacer la erosión del suelo. Y la sesión anterior hablábamos de los problemas de erosión que se habían suscitado en Mesopotamia cuando se hizo la agricultura y las primeras irrigaciones, y todavía tenemos suelos salinos en esa zona, ¿no? O los procesos de degradación que todavía no se recuperan en la zona central de Italia. Pero fíjense, eso es parte de nuestras actividades. El asunto es que eso fue en la época de los descubrimientos de esas actividades o cuando nosotros comenzamos a implementar esas actividades. Ahora, en este tiempo, ya no se puede soportar que nosotros estemos generando un problema de contaminación. Ya tenemos información suficiente para saber y conocimiento para saber cómo estamos impactando en el medio. Entonces, nosotros, más que remediar los sitios contaminados, deberíamos de prever la contaminación o la degradación de esos recursos naturales. Allí está el éxito del manejo de nuestro espacio, ¿no? Y no estar como bomberos, cada vez que hay un incendio vamos y apagamos, cada vez que hay un aniego vamos y tratamos de solucionar las cosas, tratemos de prever, ¿no? Entonces, el asunto es que todo está ligado a nuestras actividades, ya sean productivas, generación de energía, uso de los recursos naturales, sean estos renovables o no renovables, ¿no? Entonces, lo que nosotros tengamos que hacer debe de pasar por este filtro de mirar cuál va a ser la consecuencia del uso, ¿no? O la incorporación de elementos en el uso o transformación de los recursos naturales, ¿no? Y en el caso específico, cómo va a quedar el suelo después de la intervención que nosotros hagamos
¿no? Y lo que les decía, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el tiempo, 4000 años atrás esto era el Edén, ¿no? Estábamos en el paraíso, no había problemas de contaminación. La edad de bronce ya tenemos problemas de contaminación, es decir, plomo, ya comenzamos a liberar plomo a la atmósfera en mayor cantidad, y esto coincide pues con la edad de bronce, ¿no? El Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, baja la producción de metales y por lo tanto la liberación de plomo es menor, ¿no? Luego tenemos el Imperio Islámico, nuevamente comienza a crecer, el descubrimiento de América y por último la Revolución Industrial que eleva el pico de la cantidad de plomo que nosotros liberamos a la atmósfera. Vean ustedes cómo esto está ligado al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de la cultura humana. Pero bueno, antes no se sabía de los impactos, no se sabía de los problemas que podía ocasionar el plomo, pero ahora sí ya lo sabemos y entonces no deberíamos de estar repitiendo ello. Pero fíjense, si ustedes ven en el otro gráfico, tenemos desde 1850 a 1980, que es más o menos el gráfico, tenemos que los metales pesados nos han acompañado todo ese tiempo, ¿no? Obviamente incrementándose el mayor contenido desde los años 50, 80, hay mucho más cantidad de metales pesados liberados a la atmósfera. Los hidrocarburos aromáticos y policíclicos también, ¿no? Han venido acompañándonos desde 1850 en adelante. Seguramente podríamos ir buscándolos en la historia y lo vamos a encontrar, ¿no? Ya desde Grecia y algunas otras culturas utilizaban el petróleo crudo como mechero, pero la contaminación era menor, ¿no? Esto ya es forma continua. Las cenizas están presentes también y nos han acompañado en este periodo, pero miren ustedes, el PVC, el DDT, el lindano y los radioactivos artificiales los tenemos prácticamente pasado 1950, es decir, nuestra modernidad, ¿no? Está acompañada por estas sustancias o estos componentes que están siendo liberados a la naturaleza y que nos van a acompañar. Entonces, es necesario que nosotros sepamos cómo vamos a afrontar esto, ¿no? O sea, el asunto es que no es una cuestión del ambiente solo, ¿sí? Porque nosotros vivimos en ese ambiente, es un problema para los humanos. Nosotros respiramos y podríamos estar respirando plomo, podríamos estar comiendo, no sé, un tomate con lindano, con residuos tóxicos, ¿no? O comparación con gramoxone, DDT está prohibido, pero, en fin. O sea, no es un tema del ambiente, fuera de nosotros. Es un tema de nosotros que estamos dentro del ambiente porque nosotros generamos el ambiente, ¿no? A través de todas nuestras actividades. Y la liberación de estas sustancias. Ahora fíjense, el origen de la contaminación. Toda materia y energía que entre en un ecosistema debe de salir para que se mantenga la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Si no se cumpliera esa ley, en realidad el sistema comenzaría a crecer o a disminuirse, que llegara a la explosión o simplemente a la ralentización y a la anulación del sistema. Y los sistemas no buscan eso, los sistemas buscan permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza es que establece toda materia y energía, no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y por lo tanto, si entra un sistema y genera una transformación en el sistema, debe haber una liberación de parte de esa materia o parte de esa energía, ¿no? Para que se mantenga esa. Toda materia que se acumula de manera mayor a la capacidad de digestión, vamos a ponerle entre comillas, del sistema, simplemente ya comienza a afectarlo. Y ya estaríamos frente a una contaminación. Fertilizantes que yo le ponga en demasiada cantidad al suelo, más allá de lo que él puede fijar a través del edafón, los microorganismos que ya hemos hablado,
de disponerlo para que los otros cultivos, ¿no?, lo lleven hacia la parte aérea y formen el vuelo forestal o la cobertura vegetal. Si no se logra eso, parte de esos fertilizantes sintéticos van a quedar en el suelo y en consecuencia el suelo no lo va a poder digerir y ya eso va a ser un problema de contaminación, ¿no? Entonces, incluso fíjese la materia orgánica que nos parece tan natural, la materia orgánica, decimos sí, pues la materia orgánica, incluso tenemos cultivos orgánicos y todo lo demás. La pregunta que nos hacía este profesor que les menciono, decía, bueno, ¿y cuántas toneladas puede soportar el suelo de materia orgánica? Nosotros decíamos, pero si materia orgánica es un componente natural del suelo, puede resistir, pero no, porque la materia orgánica tiene que ser digerida por el suelo y convertida en humus. O sea, no es que sea la materia orgánica que nosotros la incorporamos y se queda ahí, no, es toda una transformación a humus del suelo y esa transformación, incluso del humus del suelo, tiene que ser a formas elementales para que esté disponible a todas los vegetales que crecen en el suelo. En consecuencia es todo un turnover, todo un ciclo, ¿no?, en donde materias complejas, ¿no?, de estructuras complejas como la materia orgánica, la proteína, ¿no?, se convierte a formas elementales como nitrógeno, carbono, ¿no?, y que esté disponible para el cultivo o para la cobertura vegetal. De lo contrario, no. Se imaginarían todo el tiempo que la humanidad ha vivido y no se hubiera descompuesto la materia orgánica, nosotros estaríamos viviendo sobre materia orgánica, ¿no? Sin embargo, vemos que no, todo ese material se descompone y sigue ese rol. Pero toda cantidad que excede la capacidad de transformación del suelo ya puede generar un proceso de erosión, más aún de degradación, más aún si ese suelo está concatenado a otros aspectos ambientales como el agua freática, ¿no? Imagínense ustedes, yo tengo un suelo, le pongo materia orgánica, excede la cantidad, digamos, de fijación de la materia orgánica y por lo tanto hay una liberación de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y va a la parte del agua freática. Entonces el agua freática se contamina. Esa agua freática no está estática, está moviéndose y llega a un puquial y libera esa materia orgánica, ¿no?, a través de las aguas que se liberan por el ojonal, y ahora yo tengo agua con alto contenido de materia orgánica y es muy probable que comience a generar una eutrofización de las aguas, ¿no? Entonces, el problema es cómo yo debo de manejar estos componentes que estoy incorporando al suelo y que para nosotros es totalmente natural porque ayudan a la fertilidad del suelo, a la productividad del suelo, etcétera, etcétera. Y otro problema es estas sustancias xenobióticas. ¿Por qué hablamos de estas sustancias xenobióticas? Estas sustancias xenobióticas son todas aquellas sustancias que no son producidas en la naturaleza, son producidas en laboratorio, un DDT, lo que hemos hablado, un paratión, son productos del laboratorio, no son productos de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos hecho estos componentes, hemos sintetizado, hemos sacado del petróleo, sustancias, y hemos generado estas sustancias que son buenas, ¿no? Porque controlan hongos, bacterias, son biocidas, son plaguicidas, ¿no? El asunto es que en el suelo no hay un componente que esté adaptado para desnaturalizar esa sustancia. En consecuencia, se queda esa sustancia en el suelo. ¿Sí? Si yo digo, yo pongo un resto de material vegetal, pues me salen microorganismos como protozoarios, me salen bacterias, hongos, actinomicetos, y me transforman. ¿Por qué? Porque la naturaleza los ha ido creando y originando. Pero un DDT, que recién nosotros los hemos producido, la naturaleza no sabe qué hacer con el DDT, ¿no? Entonces es una sustancia xenobiótica que la incorporamos y que comienza a generar un problema de contaminación del suelo. Ahora, como causas naturales, las erupciones volcánicas, ustedes han visto, no sé si están atentos a todos estos, no sé si nos están preparando, pero
Natural Geográfica, creo, estos programas estaban hablando de los volcanes, toda esta semana creo que ha sido de volcanes, y están hablando de los componentes de los volcanes, ¿no? Los componentes, las lavas, ¿no? Los tipos de lava y todo lo demás. Lo que yo le decía y pedía a gritos, sí, pero que nos den los componentes de las liberaciones de los gases. Hay muchos gases que se liberan a partir de los volcanes que ya son elementos contaminantes al suelo, ¿no? Entonces, pero eso a veces dentro de esa mirada científica, ¿no? Nos interesa más lo macro que lo puntual, ¿no? Para nosotros es más lo puntual porque nos atañe directamente a la contaminación del suelo. Pero valdría la pena que estemos con las antenas, siempre atentos a toda esta base de información que se está dando por estos medios, ¿no? Y que tenemos que asociarlo a un problema de erosión del suelo. Siguiente. Ahora, esta contaminación entonces podía ser natural o antropogénica. Por el tipo de contaminante puede ser biológica, como el caso de un vibrio cólera o una salmonela. Fíjense, incluso ahora se ha hablado, y lo toqué hace un momento con las aguas hervidas, o sea, ¿cuántas salmonelas han quedado en el suelo? ¿Cuántas personas están en contacto con esas salmonelas? ¿No? O sea, eso debería de preocupar. No es ser alarmista, es simplemente comenzar a preocuparnos por algo más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, apagar incendios, ¿no? Bueno, la parte física, bueno, el ruido no tiene nada que ver con el suelo, por lo menos el suelo no se ha quejado de los ruidos que nosotros hacemos. Las radiaciones, no sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo en el suelo. Del calor, sí sabemos, el hecho de que se incremente el calor en el ambiente, eso repercute en el calor del suelo. El suelo es un conductor térmico. Entonces se calienta el ambiente, se calienta el suelo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y si se calienta el suelo qué? O sea, mirado al suelo, independientemente de nosotros, pues nosotros seríamos los que estaríamos sufriendo más con esta emanación del calor, ¿no? Pero en el suelo estaríamos propiciando que se aceleren todos los procesos químicos y los procesos biológicos, ¿no? Es decir, la materia orgánica tendría a desaparecer más rápidamente. Si desaparece más rápida la materia orgánica, ya saben que se perdería la estructura del suelo, la porosidad del suelo, ¿no? Las reacciones químicas serían mucho más rápidas, como el pH del suelo, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico del suelo también se vería afectada. Es decir, el suelo se vería afectado si es que las condiciones térmicas del ambiente se siguen incrementando, ¿no? Aparentemente nosotros no le ponemos ninguna atención al suelo, pero en realidad en el suelo se está haciendo. En Canadá habían hecho un trabajo con imágenes satélites, creo que se los había contado a alguno de los alumnos, en las cuales veían el tenor de materia orgánica en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas, a medida que se concentraban más las zonas urbanas, se encontraban que los parques y jardines en esas zonas de alta concentración urbana, la materia orgánica era mucho menor que en las zonas rurales. Y bien, eso es un descubrimiento a través de la aplicación de las imágenes satélites. La cuestión era, ¿cómo interpretamos eso? ¿No? Y decían, bueno, sí, pues hay que interpretar esto que nos está diciendo la imagen satelital. Y se pusieron a analizar y todo lo demás. Llegaron a la conclusión que la cantidad de calor en los puntos de más urbanización era mucho más alto que fuera de esos lugares. En consecuencia, afectaba el proceso de mineralización, el proceso de humificación y por lo tanto la materia orgánica desaparecía en las zonas en las zonas urbanas, ¿no? Por el origen de los contaminantes, nuevamente puede ser natural o artificial, pueden ser biológicos, ¿no? Y ellos pueden tener dos casos, ¿no? Si se encuentran por arriba de la concentración natural, acordémonos, fíjense, hemos hablado del plomo, pero si yo tengo una zona altamente mineralizada con minerales de plomo y el suelo se originó en esa zona,
es lógico que el suelo tenga altos contenidos de plomo, porque su naturaleza de origen viene a ser las rocas mineralizadas, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo sería entonces contaminantes? Cuando supera ese nivel natural. ¿Estamos? Es decir, y esto un poco ya reflexionando para los administrados, ¿no? Es decir, yo como empresa pongo mi empresa en una zona donde el plomo de por sí, en forma natural, es alto. Viene la institución fiscalizadora y me dice, oye, bueno, he analizado el suelo donde tienes tu implanto minero y he visto que el plomo es alto, ¿no? Entonces, yo digo, oye, pero he hecho mi análisis del suelo en condiciones naturales y yo he visto que ya es alto, ¿no? Es mi nivel de fondo o el nivel de fondo en esa zona me indica que el plomo ya está por arriba de los estándares. No me puedes imponer una multa, ¿no? Porque esa es la naturaleza. Lo otro es, oye, bueno, pero tú no hiciste tu nivel de fondo y estoy encontrando de que la cantidad de plomo es bastante alto. Entonces está contaminado y por lo tanto debes de bajarlo al nivel que determina el estándar de calidad ambiental para suelos. Yo como administrador le digo, y un momento, voy a hacer mi análisis de fondo, ¿no? Hago mi análisis de fondo y el análisis de fondo me dice, no, pero esta zona es altamente mineralizada en plomo y está por arriba del estándar de calidad de suelos. Entonces el administrador no me puede obligar a que yo reduzca lo que la naturaleza ya lo tiene más alto, que lo reduzca a las condiciones que ha establecido el estándar de calidad ambiental para suelo. Porque es la naturaleza. O sea, imagínense que yo esté luchando contra la naturaleza bajando el tenor de plomo cuando el suelo va a seguir generando suelo y va a seguir liberando plomo, ¿no? Entonces, fíjense ahí lo importante de saber cuáles son las causas o el origen de estos contaminantes. Contaminantes químicos sintéticos, que ya lo hemos hablado, los xenobióticos. Y bueno, siguiente. Entonces vean ustedes, tenemos en forma natural los procesos contaminantes, bacterias, virus, hongos o radiaciones, antropogénicos como el plomo, el CO2, el calor, las radiaciones, y los xenobióticos dentro de lo natural no deberíamos de encontrar, es decir, no busquen ustedes DDT como nivel de fondo, porque no habría. Bueno, eso también es discutible. ¿Qué pasa si es que yo construyo una fábrica en una zona agrícola donde han hecho abuso, no tanto abuso, donde era depósitos de DDT? ¿Encontraré DDT o no? Es probable que sí, si es que hubo derrames, hubo contaminación, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer mi análisis histórico de ese suelo. ¿Qué hubo anteriormente? ¿Qué actividades hubo anteriormente? Y asociarlo a estos procesos de contaminación. Pero definitivamente yo no tendría un nivel de fondo de DDT, ¿no es cierto? Porque la naturaleza no produce DDT, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Y bueno, antropogénicos, si vamos a tener los clorofluorocarbonatos, el DDT, los detergentes, ¿no? Que son, digamos, sustancias químicas que nos han venido acompañando, ¿no? Y otras más que se siguen elaborando para nuestro bienestar, ¿no? Siguiente. Ahora, pero fíjense, el suelo, les decía que él responde a las condiciones de acciones que se hacen sobre él, ¿no? Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad del suelo, ¿no? Y esa vulnerabilidad del suelo está relacionada con la intensidad del contaminante o la intensidad de la acción que se realiza sobre el suelo, el tiempo de duración del contaminante o de la acción de degradación y la velocidad de cambio, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que no todos los suelos van a responder de la misma forma. Algunos suelos van a ser mucho más vulnerables que otros, ¿no? A estas acciones contaminantes. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando vayamos a hacer algo o una planificación, porque en realidad como técnico nos corresponde, digamos, asesorar o
sugerir, ¿no?, acciones que se deban de hacer sobre los recursos naturales. Entonces, acordémonos que muchos de los suelos son vulnerables. El poder de amortiguamiento que tenga el suelo dependerá de la filtración, de la descomposición, neutralización, inacción, almacenamiento que pueda hacer el suelo. Y eso tiene relación con sus características inherentes, ¿no? Es decir, filtración, si son suelos arenosos, van a filtrar más fácilmente; si son suelos arcillosos, no van a filtrar fácilmente, ¿no? Si hay una descomposición, tengo un edafón muy rico, entonces van a descomponer rápidamente o van a inmovilizar a los contaminantes. Si hay una neutralización, si yo tengo un contaminante de naturaleza acídica o acidificante, el suelo y el contenido de materia orgánica, dado que la materia orgánica es un tampón, tiene un efecto buffer, ¿no?, puede cambiar esa reacción acidificante del contaminante y neutralizarlo, ¿no? Pero eso dependerá si es que el suelo tiene ese componente, ¿no? La inacción dependerá de toda la actividad biológica, y el almacenamiento es cómo se almacena bajo formas quelatadas, ¿no? Es decir, el suelo reacciona químicamente y quelata a un metal pesado, ¿no?, y lo inmoviliza y lo deja ahí, para que no esté activo y siga generando problemas de contaminación, ¿no? La biodisponibilidad, que está ligada a los organismos vivos del suelo, ¿no?, ahí le puse edafón. La movilidad, que son cómo el contaminante va desplazándose al suelo, ¿no? Y eso es importante. Hace poco a un estudiante de San Marcos que está haciendo su maestría fuera del país, le digo: oye, a ver si en tu universidad están haciendo todos los protocolos de trazabilidad de los contaminantes en el suelo, porque eso es lo primero que necesitamos para hacer un PDS, un plan de descontaminación de suelos, ¿no? Es decir, saber cómo es la vía de contaminación desde el suelo hacia los otros componentes. Eso implica por la movilidad del contaminante en el suelo, ¿no? Es decir, el suelo no es que caiga ahí y se quede, no, es tomado por los microorganismos, es filtrado, es reaccionado químicamente, se moviliza verticalmente, horizontalmente, etc. Eso lo debemos de saber para poder establecer cuál va a ser la pluma de contaminación que tenga ese suelo, ¿no?, y poder atacarlo ahí. O sea, no gastar nuestro dinero en hacer todo un área de influencia del foco de contaminación, sino determinar la pluma y decir: ok, va por este lado, y comienzo a generar mi plan de descontaminación en ese sentido, ¿no? La persistencia es cuánto dura el contaminante en el suelo, ¿no? O sea, cierto es, bueno, particularmente a veces me preocupa cuando decimos: ok, sí, pues hay una quelatación, y la quelatación por la materia orgánica implica que el contaminante está ocluido, está inmovilizado, ¿no? Pero la materia orgánica sigue su proceso de descontaminación. O sea, ¿será que en algún momento el quelato deja de ser quelato porque la materia orgánica se descompone y libera al contaminante? Entonces, ¿cuánto es el tiempo de persistencia de ese contaminante en el suelo, ¿no? Y la carga crítica, que nos indica hasta cuánto puede el suelo soportar un contaminante, ¿no? Es decir, cuánto puede inmovilizarlo, cuánto puede fijarlo, ¿no? Si sobrepasa esa capacidad, entonces yo estoy sobre una carga crítica, que ya definitivamente el suelo va a entrar en un proceso de degradación. Así. Gracias. La siguiente. Entonces vean esto, lo que les decía, la ruta de incorporación de los contaminantes, que podemos tener en el ambiente: gases, líquidos, sólidos, ¿no? Todos ellos, polvos, humos, aerosoles, aguas residuales, basuras, fertilizantes, lodos, etc. Y fíjense, todos ellos van a ser parte de los contaminantes que van a caer en el suelo o van a depositarse en el suelo. Y en el suelo van a reaccionar, lo que les decía, ¿no? Tenemos el edafón, los compuestos orgánicos, ¿no? Y los compuestos inorgánicos, que son la parte mineral del suelo, pueden movilizarse, generarse un lavado, erosión, alteración
de los minerales, reacción con los minerales del suelo, una alteración de las rocas por efecto del contaminante, si es muy si acidifica el contaminante y la roca que origina el suelo es alcalina, entonces rápidamente se va a transformar ese material de las rocas para, digamos, acelerar el proceso de profundización del suelo, ¿no? Todavía no estoy diciendo si es bueno o malo. Y la contaminación de agua si es que eso se filtra. Pero el problema no es esto. Esto sí nos preocupa, ¿no? Como edafólogos, como ambientalistas, como, digamos, un profesional ligado al suelo. Pero a todos nos debería de preocupar que este componente del ambiente está liberando y puede liberar el contaminante y va a ir a la planta, ¿no? Y la planta lo va a absorber, lo va a bioacumular y si viene una fauna silvestre puede consumirla o simplemente nosotros estaríamos alimentando con forraje a todos los animales que es parte de nuestra dieta. Y entonces tenemos toda la ruta que es donde desemboca y donde nos debería de preocupar, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el cáncer ahora es el factor de mayor mortandad en la naturaleza, en los humanos? ¿No será por lo que comemos? Y si es por lo que comemos, ¿no será por lo que tienen nuestros alimentos? ¿No? Y si es lo que tienen nuestros alimentos, ¿no será que hay que ver el suelo, si estamos enfermando al suelo, que nos está generando un problema de plantas contaminadas? ¿No? Y después esto ya se lo dejamos a los ambientalistas para que nos vean pues que están haciendo todas las actividades productivas, extractivas y de transformación en el ambiente, ¿no? Siguiente. Y vean ustedes que en este caso nosotros tenemos el cultivo de arroz, pero fíjense cómo el cultivo de arroz, si es que cambiamos la práctica del cultivo, podríamos generar un problema también de contaminación. Aquí nos dice, todos estos suelos, todas estas bolitas no vacías, es el cultivo de arroz, digamos, anegado, con suelo anegado, ¿no es cierto? Mientras que los círculos llenos son los cultivos de arroz, pero en secano, es decir, que no están con suelo anegado, ¿no? Que son dos prácticas de cultivo del arroz. El cadmio, fíjense, a pesar de que yo tengo 100 ppm de cadmio en el suelo, el contenido de cadmio en el arroz en un suelo inundado es más bajo que en un suelo seco, ¿no? Que es solamente regado con agua de precipitación. Entonces, alerta, si nosotros, porque muchas veces decimos, ok, nosotros producimos arroz con suelos anegados en el norte, donde justamente tenemos problemas de deficiencia de agua, ¿no? Chiclayo, productor de arroz, ¿no? Toda la zona de Pacasmayo, producción de arroz, ¿no? Cajamarca, toda esa parte, producción de arroz, pero bajo aniego. Y siempre decimos, sí, pues, pero la economía del agua, sí, no, si hay deficiencia, ¿cómo es que vamos a hacer ese cultivo y todo lo demás? Veamos, si los suelos no tienen cadmio, no hay ningún problema. Sigamos discutiendo si es pertinente o no es pertinente. Pero vayámonos a la selva, donde sí las condiciones son mejores para el arroz, San Martín, ¿no? Si no hacemos el cultivo bajo aniego, podríamos hacerlo en secano. Si lo hacemos en secano, deberíamos de ver si hay cadmio. Porque si hay cadmio, ya vamos a tener arroz con cadmio, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cambio de tecnología podría generar también un tema de contaminación en algunos elementos. Hemos puesto el cadmio aquí porque él justamente reacciona a estas condiciones de saturación, ¿no? O no saturación de agua en el suelo.
Siguiente. Las sales, ¿no? Dejemos ahora los metales y vayamos a las sales. Las sales es también un problema de contaminación, a pesar de que nosotros la podemos estudiar como un componente más dentro de los estudios edafológicos, ¿no? Y en efecto, cuando hemos llevado edafología, hemos hablado de suelos salinos sódicos y suelos salinos no sódicos. Sódicos, no sódicos, salinos sódicos, ¿no? Entonces tenemos... Y siempre hemos dicho, ok, se pueden originar por condiciones naturales. Y en el caso de Perú, tenemos muchos suelos que son salinos por naturaleza porque fue fondo marino, ¿no? Y se depositaron las sales, hay una herencia geológica, ¿no? De contenidos altos de sales y por lo tanto, si yo pongo en actividad esos suelos salinos, pues voy a tener que se van a salinizar no solamente esos suelos, sino los suelos que están en la vecindad, que están, digamos, en la ladera baja o en la cuenca baja, ¿no? Y los salinizamos. Entonces es una condición natural. Bueno, está bien, si es una condición natural, veamos cuáles son los suelos salinos y veamos cómo desalinizamos. Pero lo que no debemos permitir es que se salinicen los suelos que son buenos, que ya estamos generando una contaminación. Entonces, si ustedes van a cabeza de cabeza de vaca, ¿no? La irrigación en Chincha, en Pisco, ustedes van a encontrar que esa nueva irrigación ha salinizado la parte baja del Pisco. Entonces se van a Huaura y ustedes van a ver que la irrigación de Santa Rosa salinizó el valle bajo de Huaura, ¿no? Y así tenemos en toda la costa, ¿no? Procesos de salinización, ¿no? Entonces es un problema que en realidad es manejable. O sea, tenemos tecnología y en la planificación de la expansión agrícola que nosotros debemos de hacer, deberíamos de contemplar eso, ¿no? Si los suelos son salinos, perfecto, cuál es el grado de salinidad y cuál es la tecnología que deberíamos de acompañar al uso de esos nuevos suelos, para que no generen un problema. Mientras ganamos suelos agrícolas, en los interfluvios, en las zonas áridas, comenzamos a salinizar los suelos que por naturaleza eran buenos o que los antiguos peruanos ya lo habían convertido en altamente fértiles. Y simplemente estamos en la misma, ganamos y perdemos, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de ganar y acumular, ¿no? Pero bueno, esto era simplemente para que ustedes vean que en condiciones naturales nosotros podemos encontrar estos suelos, ¿no? Los suelos, los solonchak, los solonets, los suelos salinos sódicos, etcétera, que por condiciones naturales lo vamos a encontrar, ¿no? Siguiente. Pero fíjense las tierras cultivables que son afectadas, ¿no? Asia se lleva de encuentro 451 millones de hectáreas de suelo. Miren la cantidad de alimentos que se va a dejar de percibir en esos suelos salinos, ¿no? Bueno, quienes han llevado el curso dirán, sí, pues, pero hay plantas que responden a los suelos salinos. Pero ¿cuáles son esas plantas que no son precisamente alimentos, son más forrajeras, ¿no? Entonces, o industriales. Entonces, nosotros lo que necesitamos es alimentos para la población creciente, ¿no? Para que Malthus no tenga razón, hay que darle la contraria a Malthus y decirle, no, sí podemos generar más alimento para la población, pero no podemos, pues, si es que salinizamos a los suelos, ¿no? Asia, 451, Norteamérica, Australasia, 282 millones, ¿no? ¿Quién le sigue? Norteamérica. Bueno, nosotros todavía estamos más o menos, ¿no? Con un tenor de salinización de suelos todavía bajo, pero son 142 millones en Sudamérica, ¿no? ¿Cuánto de hambre tenemos? ¿Cuánto de desnutrición tenemos? ¿No? O sea, debería ser parte de nuestra preocupación reducir estas áreas salinizadas e incorporarlas a la producción de alimentos, ¿no? Y evitar que se salinicen nuevas áreas agrícolas por este elemento, ¿no? Siguiente. Ahora, en condiciones naturales, tenemos que esos suelos salinizados se van llenando de una vegetación que puede que en el ambiente sea muy bonito, ¿no? Cuando ustedes se van ahora en verano, ustedes se van a Puerto Viejo, y ustedes van a la entrada de Puerto Viejo, todo un gramadal, ¿no? Toda una composición vegetal, ¿no? De
la virgínica o el astrocen, en fin, vegetación que están adaptadas a esas condiciones y que están viviendo, pero no nos sirve más que como cuestión paisajística, ¿no? Ahora, si ese paisaje nos da dinero, mantengámoslo, ¿no? Porque ya es un recurso natural, según lo habíamos visto la sesión anterior, ¿no? Pero si no genera ningún recurso económico y es producto de nuestro manejo del espacio, entonces, miren, en realidad estamos perdiendo mucha área agrícola o mucha área de uso y de ocupación, ¿no? Que está en contra de nosotros mismos. Siguiente. Fitosanitarios. Todos nosotros, y ustedes ven a la mamá con esa limpieza compulsiva de estar utilizando, ¿no?, los detergentes y los desinfectantes, y si ve por ahí una cucarachita ya armó ¿no?, y ponerle el insecticida para... todas estas sustancias son parte de la que nosotros ahora estamos involucrados en su uso, ¿no? Y sí, pues había, por el gesto que hizo un compañero, tenía un profesor que decía, si usted no sabe utilizar la cabeza para aplicar un plaguicida, mejor utilice sus pies, ¿no? Y mejor que saber qué le aplico a una cucaracha como insecticida, un DDT, un paratión, un gramaxona, mira, agarra y la chancaste a la cucaracha y la mandaste al otro lado. Peor es que te pongas a buscar un pesticida, un plaguicida, y comiences a generar la contaminación del ambiente, y no solamente la contaminación del ambiente, sino la capacidad de resistencia de estos organismos, ¿no? Ya ustedes saben que la cucaracha ha resistido incluso las reacciones nucleares, ¿no? Entonces, ellos tienen estos organismos tienen la mayor capacidad de almacenar información sobre aspectos que les afectan a su ambiente, ¿no? Y pueden reaccionar más fácilmente. Entonces, ustedes ven que ya el insecticida que se aplicaba inicialmente ya no le hace nada. Entonces, la propaganda nos dice, ahora utilice el de etiqueta negra, ¿no? Entonces, ¿qué? La dosis es mucho más alta, aplíquenle, ya la mató, sí, pero a la siguiente generación ya no le hace nada y sale el otro producto. Entonces, estamos generando toda una resistencia a estos microorganismos que ya no les afecta, ¿no?, estas sustancias químicas, porque obviamente ellos, como organismos vivos, van a tener que defenderse, ¿no? Entonces, los fitosanitarios que, si bien es cierto, los podemos utilizar en casa, pero también los utilizamos para el control de las malezas, control de las malas hierbas o nuestras plantas ornamentales o cualquiera de estos organismos vegetales que nosotros los tenemos en casa. O aquellos que nosotros estamos utilizando para una producción económica, ¿no? Y entonces, fíjense, si nosotros tenemos una población de aves muy grande y ya nuestro trigo está, como dicen los agricultores, está en leche, miren, las aves vienen y se comen todo nuestro trigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ponerle pues un orniticida, ¿no? Una sustancia química que mate a una cantidad de la población de aves, ¿no? ¿Para qué? Para que nos dejen pues nuestra producción agrícola, ¿no? Y así se ha ido generando una serie de sustancias químicas que le hemos ido incorporando en todas nuestras actividades económicas, ¿no?, o productivas en este caso, ¿no? Entonces, tenemos los plaguicidas, tenemos los herbicidas, tenemos, bueno, los fertilizantes, que ya es pan de todos los cultivos que nosotros hacemos. Siguiente. Sin embargo, estos plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, si bien es cierto, no están dirigidos al suelo, muchos de ellos caen al suelo y se quedan en el suelo, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que el plaguicida mate al insecto, mate o elimine al hongo, a la bacteria, ¿no?, que generan la enfermedad. Pero muchas veces nosotros aplicamos y eso pasa al suelo, ¿no? Y en el suelo simplemente ya genera un problema de contaminación, ¿no? Al suelo, al agua de riego, aguas superficiales o subsuperficiales, aguas subterráneas, ¿no? Y pasa a los seres vivos.
pasa a los cultivos, queda almacenado en el suelo, por lo que ya les había dicho en la capacidad de intercambio catiónico del suelo, quedan retenidos ahí y son liberados periódicamente, ¿no? Eso también es materia de investigación, porque hasta cada vez que enseñamos en edafología hablamos de los elementos que son nutrientes del suelo, pero no hablamos de los metales pesados, no estamos hablando de los contaminantes del suelo, que también pasan por la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Bueno, eso es materia de investigación, ¿sí? Entonces les decía, fíjense todo lo que ya hemos producido: insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, antibióticos, herbicidas, rodenticidas, avicidas, molusquicidas, ¿no? Atrayentes y repelentes de insectos, ¿no? Y son específicos y ustedes lo pueden encontrar, y todas las variedades, todas las formas, colores, ¿no? Y todos ellos son sustancias químicas que de una u otra manera van a caer al suelo y se van a incorporar al suelo, ¿no? De tal manera que en el suelo van a generar reacciones en el suelo. Reacciones con los organismos vivos, reacciones químicas, ¿no? Reacciones de fijación, etc., ¿no? Siguiente. Y fíjense por su naturaleza química, y aquí sí, digamos, entramos a lo más candente, porque cada vez hemos utilizado compuestos que son mucho más peligrosos, como los fosforados, ¿no? Y es cierto, bueno, claro, se aplicó en el insecto, y sabemos que un organofosforado aplicado a un insecto llega al cerebro del insecto, ¿no? Se aloja en las dendritas del cerebro. Entonces esta sinapsis, ¿no? Que debería hacerse para cada vez que nosotros emitimos un pensamiento o generamos una idea, etcétera, en el insecto ese órgano fosforado lo pega, y es como que hubiera una descarga permanente en el insecto. Entonces el insecto se vuelve loco, ¿no? Y termina por morirse, ¿no? Entonces ese es digamos, en su descubrimiento eso era excelente para matar al insecto. El asunto es que esos órganos fosforados caen al suelo, son absorbidos por la planta, llegan al hombre y también pueden generar un problema en el hombre a nivel de esa naturaleza, ¿no? Entonces tenemos los órganos clorados, los órganos fosforados, los carbamatos, los derivados de la urea, compuestos heterocíclicos y compuestos inorgánicos que estamos teniendo en la naturaleza, ¿no? Los convenios internacionales como Estocolmo, por ejemplo, acá es el otro, hay tres convenios, sí, creo que sí, son 3 convenios que están encargados de velar por estas sustancias químicas, ¿no? Entonces, si hay sustancias químicas que tenemos evidencia que están afectando al ambiente, se eleva eso como propuesta para que se discuta a nivel internacional, se determina que sí es contaminante, entonces se emite, ¿no? Una directiva a todos los firmantes de esos convenios, que son vinculantes, para que regulen en sus países el uso de esos biocidas, ¿no? Entonces es importante que nosotros mantengamos también, ¿no? Esa información permanente de los acuerdos internacionales, porque eso es, digamos, todos los firmantes tienen que cumplir, ¿no? Y tienen que traducir en su normativa esos acuerdos, ¿no? Entonces es importante, todos aquellos que estamos ligados a los recursos naturales y al deterioro de los recursos naturales, a mantener esta información. ¿Sí? ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Ahora, fíjense, los contaminantes deberíamos de también mirarlos desde su perspectiva de toxicidad, ¿no? Es decir, ¿cuánto de contaminante puede ingresar a nuestro organismo y generar un problema, ¿no? O desencadenar un problema? Entonces, se ha hecho toda esta tabla en las cuales están los supertóxicos, que la dosis letal media es de 5 miligramos por kilo del ser vivo, ¿no? Es decir, basta esos 5 miligramos para ya comenzar a desencadenar un problema de salud en el ser vivo, ¿no? Los extremadamente tóxicos necesitan entre 5 y 50, los muy tóxicos 50 a 500, los moderadamente tóxicos entre 500 a 5000, ¿no? Y los prácticamente no tóxicos más allá de 15
gramos. Es decir, ustedes pueden comerse 2 gramos de contaminante y no tendría mayor efecto. No hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente no hay que probar eso para decir que es prácticamente no tóxico, ¿no? Pero fíjese, es curioso. Les digo esto tal vez como un chiste en el cual ustedes no se han reído, pero bueno. El asunto es que cuando hablábamos con los mineros y le decíamos que el mercurio era contaminante, decían, no es contaminante. Mire, ingeniero, acá está el mercurio, y ponen mercurio, tomaban el mercurio, no pasa nada. Y ya lo hemos hecho, y no pasa nada. Y en efecto, ustedes veían que pues el tipo pasaba. Claro, el mercurio mineral. ¿Por qué? Porque no va a reaccionar, ¿no? Pero si le poníamos ahí metilmercurio, a ver si el señor se iba a poder tener 2 minutos después de, un tiempo, dependiendo de la dosis, ¿no? Para reaccionar. Porque sí, pues, como mercurio metálico no le hace daño, pero como metilmercurio sí, ¿no es cierto? El asunto es que, teníamos esa creencia hasta que vino un especialista y dijo, bueno, señores, le voy a pasar un video donde vamos a poner una luz infrarroja y vamos a poner el mercurio, ¿no? Sólido, y lo vamos a enfocar. Apagamos la luz y todo lo demás. El mercurio comenzó a emanar gases. O sea, lo que nosotros creemos que no hace daño, en la naturaleza está emanando gases. Es decir, si ustedes tienen mercurio en su casa y están jugando con él y como es mercurio metálico no hace daño, pues piensen que eso está emanando gas mercurio. En dosis muy pequeñas, pero lo está emanando, ¿no? Entonces, yo no le auguro a ese señor que hizo la prueba de tomarse ese mercurio, si algo de mercurio quedó en su tracto digestivo, ya en el tiempo, ¿no? Se verán las consecuencias, ¿no? Pero eso tiene que ver entonces con la toxicidad, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que son muy tóxicos, y lo que es más, lo que les decía, muchas de estas sustancias xenobióticas que la naturaleza no ha creado organismos para su desdoblamiento, para su destrucción y la conversión a formas elementales, ¿no? Sí hay organismos que tienen esa particularidad de ir a lo inicial, de romper moléculas grandes a moléculas más pequeñas. Pero en el caso del dieldrin tenemos, ¿no?, algunos microorganismos el DRIN, que hacen justamente romper el dieldrin y lo convierten en 2 moléculas de dieldrin, ¿no? Pero esas moléculas de dieldrin son las más persistentes en la naturaleza, es decir, algo que lo hubiéramos dejado como el DRIN, que iba con el tiempo a desaparecer, ahora la hemos convertido en 2 moléculas mucho más persistentes en la naturaleza, ¿no? O sea, la toxicidad no solamente viene por la composición, sino qué reacciones va a tener en el suelo con estas reacciones que hay en el suelo, ¿no? Siguiente. Y bueno, tienen ustedes el tetraedilpirofosfato, paratión. Fíjense, yo necesito ¿cuánto? 1 miligramo por kilo, ¿eh?, del TPPB. El paratión necesito 3.6, el metilparatión 14, el diclorovos, o ¿cómo es? Diclorovinil, dimetilfosfato, necesito 56, el malatión necesito 1000 miligramos, ¿no? El aldrin 39, el litano 88, el etacloro 100, el DDT 113, como grados de toxicidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de sustancias en la naturaleza que pueden ser peligrosas por su naturaleza. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, es importante que veamos qué pasa cuando esta sustancia reacciona con los organismos vivos en el suelo o con las reacciones químicas en el suelo, ¿no? La toxicidad aumenta, disminuye, se quedan ocluidas, ¿no? En materia de investigación. Siguiente. Persistencia de los pesticidas en el suelo, DDT, 4 años, el dieldrin, 3 años, el piclorán, 1 año y medio, ¿no? La cimacina, diurón, trifulán, etcétera, el paratión, el bolbón, pueden durar menos tiempo. Pero fíjense ustedes, menos mal el DDT ya ha sido prohibido,
¿no? Ha sido prohibido el DDT, no solamente por la persistencia en el suelo, que es lo que estamos viendo ahora, sino por sus aspectos cancerígenos, ¿no? Que es lo que más preocupa, digamos, en la comunidad internacional. Siguiente. Y bueno, vean el suelo, para un poco recapitulando de todo lo que hemos dicho. El suelo es todo este recuadro en donde se generan transformaciones con estos contaminantes. Hay una complejación o los quelatados que les digo, ¿no? Hay una precipitación, es decir, el suelo genera un movimiento del contaminante hacia las capas más profundas. Hay una solución o disolución, es decir, puede solubilizar esta sustancia y ponerla a disposición del agua del suelo y por lo tanto disponibles para la planta, y la planta lo absorbe, ¿no? En su acción pasiva de absorber agua, absorbe también moléculas de estos contaminantes, ¿no? O pueden volatilizarse estos contaminantes hacia la atmósfera del suelo, o pueden ser absorbidos por la vegetación, ¿no? Ya sea en la forma pasiva o la forma activa, y pueden ser arrastrados fuera de este ambiente. Imaginémonos que es aquí donde yo he aplicado el contaminante. Ellos pueden ser arrastrados dependiendo de la pendiente, dependiendo de cómo sea el flujo de agua superficial, pueden ser llevados a otros lugares, ¿no? Y lo que es más, puede ser lavado para las aguas de drenaje y ríos, ¿no? En las cuales yo puedo tener contaminantes, y eso es un problema en la sierra. Entonces tenemos aguas arriba, relaves mineros que están filtrando, se filtran en las aguas, ¿no? Después de ahí no tenemos ninguna actividad minera, pero aguas abajo encontramos el río con ciertos niveles de sustancias de metales pesados, ¿no? Entonces es que están en contacto con el agua subsuperficial, el agua freática, que está apareciendo aguas abajo, ¿no? Entonces es un problema también de la forma como nosotros enfocamos el manejo de los suelos. Siguiente. Bueno, vean ustedes la producción de 1930 a 1985 de aluminio, cadmio, cromo, cobre, fierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel, estaño, vanadio, zinc. Y fíjense, todos ellos han ido creciendo, ¿sí? La mayoría, ¿no? El aluminio de 120 a 13.000, del cadmio de 1 a 19, el cromo de 560 a 9.000, el cobre de 1.600 a 8.000, ¿no? En fin, el mercurio como que no ha crecido mucho, y no ha crecido mucho en la producción, ¿sí? La producción, pero en el uso, ustedes van o lean los trabajos de Carnegie, creo que ha hecho el estudio de cadmio, no, de mercurio en pelo de las poblaciones aguas abajo, en Madre de Dios, encuentran altos contenidos de mercurio, ¿no? Ellos no son mineros, ellos no se dedican a la minería informal, ilegal, ni la minería aluvial, ellos viven en su bosque y sin embargo tienen problemas de mercurio en su organismo. ¿Por qué? Porque estos elementos son liberados al ambiente, y en este caso les presento solamente los que son liberados al suelo, y vean ustedes la cantidad de estos elementos que son liberados al suelo y que lo vamos a tener en el suelo y que están reaccionando en el suelo, que se están acumulando en el suelo, ¿no? Y que de una u otra manera tenemos que ver cómo remediar esta situación, ¿no? En estos suelos contaminados. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, cuál es la dinámica de los metales pesados en el suelo, que pueden ser retenidos, pueden ser absorbidos, pueden pasar a la atmósfera por volatilización y pueden movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas, ¿no? Y algunas contribuciones de algunas actividades como cenizas de combustión que son liberados desechos urbanos, la turba, los residuos de metalurgia, ¿no? La materia orgánica, residuos de materia orgánica, los fertilizantes que liberan
estas sustancias contaminantes al suelo. Siguiente. Ahora, la procedencia antropogénica de los metales pesados en el suelo. Tenemos los productos químicos agrícolas y lodos residuales, la actividad minera en fundición, la generación de electricidad y otras actividades industriales, ¿no? Que ellos utilizan compuestos que conllevan metales pesados y después son algunos de ellos liberados a la naturaleza, y ustedes pueden tener aquí que el 57% viene de las minas, el 8% es de industria, el 9% es de aguas residuales, el 21% viene de la agricultura y el 5% viene de las actividades municipales, ¿no? O sea, todas estas actividades que involucran lo que acabamos de mencionar están aportando sustancias, o metales pesados en este caso, al suelo, y que quedan en este suelo y que obviamente con el tiempo van a ir llegando a los niveles o superar los niveles que establece el estándar de calidad ambiental para el suelo. Siguiente. Ahora, los factores edáficos que afectan la acumulación y la disponibilidad de los metales pesados en el suelo. O sea, el suelo tiene sus propias características: pH, textura, estructura, mineralogía de la arcilla, materia orgánica, capacidad de cambio, condiciones redox, óxidos e hidróxidos de fierro y manganeso, o los esquióxidos de fierro y manganeso, los carbonatos y la salinidad son componentes del suelo. Pero todos ellos de una u otra manera interactúan con estos contaminantes, metales pesados, con sus sustancias químicas, y las inmovilizan, reaccionan, forman sustancias más complejas, ¿no? Etcétera. Pero entonces deberíamos de tener en cuenta estas características del suelo cada vez que nosotros estudiamos un suelo contaminado, ¿sí? pH, tenor de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico. Claro, si ustedes me van a estudiar eso en un suelo degradado de Madre de Dios, proveniente de la minería aluvial, yo no les voy a creer, porque en realidad eso es solamente piedra, ¿no? Ahí hay que hacer suelo. Ahí el suelo prácticamente ha sido lavado como sólidos en suspensión en los ríos. Por eso los ríos tienen tanta cantidad de sedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido llevados todos ellos. Entonces, debemos saber dónde aplicamos estas características para evaluar la condición de contaminación del suelo y posteriormente aplicar los planes de descontaminación del suelo. Y bueno, vean ustedes, el suelo entonces puede convertirse en una bomba de tiempo, ¿no? Este suelo tiene condiciones de respuesta rápida, entonces simplemente se libera de los contaminantes, se libera de aquello que va a cambiar sus condiciones normales, ¿no? Químicas, biológicas o químico-biológicas, etc. Puede no almacenar, ¿no? Estos contaminantes, o puede almacenar y protegerlo durante mucho tiempo, ¿no? O simplemente pasa a convertirse en una bomba de tiempo en que su capacidad de resiliencia, su capacidad de amortiguamiento, su capacidad de tolerancia de esa sustancia simplemente desborda su propia naturaleza, y entonces simplemente el suelo desemboca en un contaminante más del ambiente, ¿no? Es decir, ya ese suelo no es que esté filtrando, no está depurando, no está haciendo nada, sino está contaminando al agua superficial, está contaminando al agua freática, está generando una mayor disponibilidad de contaminantes a la planta, y la planta se está contaminando y está contaminando los alimentos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tengamos cuidado en no convertir el suelo en una bomba de tiempo, ¿no? Siguiente. Y bueno, no los canso más. Gracias.